¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos Iglesia de Vida Nueva Acapulco. A los que nos ven a través de las redes sociales, yo les pido que le demos un aplauso al Señor, porque el Señor es bueno y nos permite estar aquí otro jueves más. Y bueno, yo les pido que antes de comenzar con este pequeño estudio, que me acompañen a orar. ¿Qué les parece? Para que sea el Espíritu Santo, para que sea Dios que nos hable a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te rogamos que tú nos limpies, Señor. Que tú quites todo estorbo en nuestra mente, Señor. Si hay algo que nos impide que estemos atentos a tu palabra, Señor, te rogamos que en tu nombre tú lo eches fuera, Señor, para que podamos estar atentos y para que podamos escuchar, y no solamente escuchar, sino poner por obra todo lo que tú hoy nos vas a decir por medio de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos exhorte, nos redarguye, Señor, nos anime, Padre, para que sigamos caminando esta vida cristiana como tú quieres, Dios. Te damos las gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estábamos viendo la serie del Evangelio de Marcos, y quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y estábamos diciendo, ¿verdad? La vez pasada, el jueves que la última vez que tocó, acerca de este Evangelio de Marcos, que desde el primer momento empieza a hablar de qué se trataba, ¿no? De un rey, de un Dios que venía a hacerse siervo. Trataba de un rey que vino a nosotros a proclamar una verdad, una buena noticia cuando existe aún esa mala noticia, porque para haber una buena noticia tiene que haber una mala, ¿estamos de acuerdo, no? ¿Y cuál es esa mala noticia? Que tú y yo, y los que nos ven a través de Facebook, que tú y yo merecemos el infierno, y que no hay otra manera de llegar al cielo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que podamos ser salvos, para que podamos llegar al cielo. No hay una manera que tú y yo podamos hacer. Y más en estas fechas, ¿no? Que velar a la Virgen, que las famosas peregrinaciones, que la misa a los famosos santos. Nada de eso nos lleva al cielo. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que vino un Salvador, que vino un rey a hacerse siervo, a tomar tu lugar y a tomar mi lugar, para que Él muriera por tus pecados y por los míos, resucitara al tercer día, y que Él se puso en nuestro lugar, y ahora por medio de Él haciéndose justicia por nosotros, por su sangre, por su muerte, nosotros podemos tener una vida eterna junto con Él. Es por gracia, no por obras. Eso estábamos viendo a grandes rasgos en los primeros capítulos de Marcos. Del capítulo 1, versículo 1 al versículo 8, veíamos que Juan el Bautista, ¿verdad?, fue llamado desde el Antiguo Testamento. Ya había una profecía de que Él iba a preparar el camino, ¿verdad?, para el Mesías. De hecho, vimos que este periodo de 400 años donde no había profetas, entonces decían, pues Dios no ha hablado, ¿cómo? Y vimos claramente en estos versículos que como Elías, ¿no?, como su vestimenta y hasta el lugar donde estaba bautizando, pues dijeron, no, pues este es un profeta, este viene de parte de Dios. Dijeron, no, este es un hombre de Dios, un profeta de Dios. Ahora, vamos aquí a Marcos capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. Dice así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La mayoría de nosotros ya no sabemos este pasaje conocidísimo, ¿verdad? Hasta obras hay, ¿no? Pinturas
donde se plasma lo que es el bautismo de Jesús. Pero yo quiero que pongamos mucha atención. Marcos siempre en el Evangelio siempre enfatiza estos pequeños detalles, ¿no?, que a lo mejor no alcanzamos a ver. Aquí vemos desde el versículo 9 que dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Ahora, Galilea, si vemos desde el Antiguo Testamento, fue conquistado por los israelitas en la época de cuando estaban los reinos divididos, ¿sí se acuerdan? El reino del norte, el reino del sur. ¿Sí? El reino del norte era donde estaba Galilea. Ahora, cuando después de esto fue invadido, si recordamos en Jueces capítulo 1, versículo del 30 al 33, igual en Segunda de Reyes 15, 29, que fue invadido por los asirios. Fue invadido por los asirios, entonces se mezclaron y ya no eran nada más los israelitas, sino ya era una mezcla total, ¿no?, de gentiles con judíos. Ahora, de hecho, en Isaías capítulo 9, versículo 1, llama a este pueblo Galilea de los gentiles. Si nosotros vemos en Isaías capítulo 9, versículo 1, dice que es Galilea de los gentiles. O sea, había muchos gentiles en ese lugar, en ese pueblo de Israel. Fueron conquistados también. Ahora, como por el hecho de que había muchos gentiles en los tiempos de Jesús, ese lugar de Galilea y las aldeas que estaban dentro de Galilea como Nazaret, para los judíos era pues algo detestable para ellos, ¿no? No podían ni estar cerca de ellos. Nosotros sabemos eso, ¿no?, que no se podían juntar con otros que no sean judíos. Entonces para ellos era algo detestable. Y luego aquí dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. O sea, y si vemos pasajes más adelante, como en Juan 1, versículo 46, ¿se acuerdan cuando le dijeron a Natanael, ¿no? Ahí viene el que estábamos esperando, el Mesías, el Cristo, que le dicen: ¿de dónde viene? No, pues de Nazaret. ¿Y qué dice Natanael? ¿Se acuerdan? ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? Y eso que Natanael era de ahí, era de Nazaret. O sea, la fama que tenía este lugar pues no era muy buena, que digamos. Por eso decían: ¿podrá salir algo bueno de ahí? Y esto me hace hacer una pequeña reflexión, ¿no? Porque no importa de dónde el Señor nos haya sacado, porque en las manos de Cristo somos más que vencedores. En las manos del Señor, tú y yo somos más que vencedores. Somos obra de sus manos, ¿verdad? Ahora, Jesús sabemos que nació en Belén, ¿cierto? Pero la mayoría, toda su vida, hasta los 30 años, cuando empezó su ministerio, pues estuvo en Nazaret, ¿no? Ahí tuvo su trabajo de carpintero, le ayudaba a su papá, todo eso, ¿no? Este momento del versículo 9 es cuando por primera vez Jesús se presenta públicamente. Es la primera vez que Jesús se presenta públicamente. Ahora, llegó el momento de cerrar el taller de carpintería, llegó el momento de dejar todo, porque era el momento de comenzar su ministerio. Y me llama la atención que no comienza como las personas que ahora vemos: yo soy el ungido de Dios, o yo soy el profeta tal, o no se presentó Jesús en el templo, ¿verdad?, ante los sacerdotes y en el Sanedrín, y yo soy el ungido. No hizo eso. ¿En dónde se presentó Jesús? Donde Juan estaba bautizando. Ahora, esto es más impactante, porque dice aquí en el versículo 9 que fue bautizado por Juan en el Jordán. Estaba leyendo y yo no sabía esto, y es algo interesante, porque antes de Juan, todos los gentiles de Galilea, de Nazaret, para poder pertenecer a los judíos, tenían que entrar en un rito de purificación que le llamaban ellos, que era prácticamente casi como el bautismo. Entonces, para que esos gentiles podían ser como los judíos, por así decirlo, tenían que pasar por ese rito, por esa ceremonia. Y entonces, cuando vino Juan, Dios mandó a que todos fueran bautizados, judíos, griegos, gentiles, todos. ¿Para qué? Para el arrepentimiento de los pecados, para perdón de los pecados. Entonces los judíos dijeron: ¿cómo?
Yo, siendo judío, tengo que bautizarme. Yo, siendo del pueblo de Israel, tengo que bautizarme. Yo tengo que estar ahí. Sí. Fue la primer muestra de humildad del Señor. Ahora, algo que a mí me es chocante, porque si ellos lo veían ofensivos, porque ellos decían que eran los santos, los puros y todo eso, imagínense, venía alguien que estaba profetizado como el Mesías y que él también se iba a bautizar. Ahora, recuerden esto, vimos en Marcos capítulo 1, cuando vimos del versículo 1 al 8, que el bautismo de Juan del Bautista era para representar, ¿sí? Era una seña de que sus vidas querían ser transformadas, de que realmente querían arrepentirse de ese camino que llevaban. Simplemente era una seña exterior. El bautismo en agua, recordemos, no salva a nadie. Simplemente es una seña de que realmente hemos sido bautizados por Jesús, que hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿quién se acuerda? ¿Quién ha estado en los bautismos de aquí de Vida Nueva Acapulco? De Nueva Perú. Todos, ¿verdad? Todos. Si se acuerdan que hacen una fila, ¿no? Una hilera, hombres, mujeres, para bautizarse. Imagínense esta escena en el Jordán, que está una hilera llena de borrachos, de fornicarios, de adúlteros, de homosexuales, de prostitutas, de todo lo que te puedas imaginar, de todos los pecados que hay. Hay filas de pecadores ahí. Y llega Jesús y se forma en esa fila. Y tú puedes decir, oye, pero como que eso no cuadra. ¿Qué hace Jesús ahí? Jesús no tiene pecado. ¿Cuál fue la razón? A ver, esto a mí, digo, chale, o sea, choca, porque si Jesús, siendo un Dios perfecto, y este bautismo era para arrepentimiento y perdón de pecados, ¿qué hacía Jesús bautizándose si no tenía nada de qué arrepentirse? Si Él era perfecto, si Él era bueno, no hay pecado en Él, ¿qué hacía ahí? Es la gran pregunta, ¿qué hacía ahí? De hecho, si nosotros vamos al pasaje paralelo, miren, vamos a Mateo 3. Vamos a Mateo 3. Cuando llegó Jesús para bautizarse, Juan el Bautista, aquí en el versículo capítulo 3, perdón. Versículo 3, versículo 14. Dice aquí, mas Juan se le oponía. Dice que Juan el Bautista se le oponía, o sea, no dejaba que se bautizara porque estaba en shock. Decía, ¿cómo es que tú quieres que te bautice? Dice aquí, o sea, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Tú no tienes necesidad de bautizarte. Yo soy el malo, yo soy el pecador. Entonces la pregunta aquí surge, ¿por qué? ¿Por qué Jesús se tenía que bautizar? Claramente aquí mismo nos lo dice, ¿no? La primera y más importante respuesta dice aquí en el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es aquí donde comienza el propósito de este evangelio, donde lo podemos ver, que un rey, un Dios, se vino a ser siervo por nosotros. Jesús no solo se bautizó para que se cumpliera la justicia en él, que sí es cierto, lo dice la Biblia, pero también se bautizó para identificarse contigo y conmigo. En su humanidad, Él tenía que hacerse igual que nosotros. Él se tenía que identificar conmigo y contigo y conmigo como pecadores. Ese fue el motivo por el cual
Jesús tenía que bautizarse. Y por eso lo hizo enfrente de toda la multitud. Aún con los judíos que decían, ¿cómo es posible? Pues ahí nos enseñó. De hecho, si leemos versículos anteriores, Juan el Bautista le dice, generación de víboras. Dice, ¿quién podrá escaparse de la ira venidera? Pero si nuestro Dios puso ejemplo, cuanto más nosotros, mis hermanos, debemos reconocer y debemos de acercarnos a Dios. Jesús se identificó en su humanidad con todos los pecadores que Él iba a salvar. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice así. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. De hecho, en Isaías 53 también lo dice, ¿se acuerdan? Que todos nuestros pecados fueron puestos en él. Eso, el bautismo de Jesús, mis hermanos, va mucho más allá que una señal de arrepentimiento. El bautismo de Cristo habla tanto del nuevo nacimiento como de su muerte y de su resurrección. Pero no lo alcanzamos a ver, no nos ponemos a meditar realmente lo que significa. Y esto es algo que tenemos que meditarlo, hermanos. Ahora que estamos en estos tiempos de Navidad y que viene Año Nuevo, y por lo regular la mayoría de la gente que celebra el nacimiento de Cristo, ¿no? Y apenas, bueno, no apenas, sí, es como un mes, escuchaba una frase que yo me quedé, órale, porque mucha gente celebra el nacimiento de Cristo, ¿no? Y lo ve como algo hermoso, pero para nosotros, y a lo mejor esto les puede decir, chale, se oye medio raro, ¿no? Pero para nosotros es más hermoso su muerte, porque por medio de su muerte es que tú y yo somos salvos. Y espérate, ¿cómo hermoso? Sí, porque Cristo ya no está muerto, Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Él no está muerto, Él vive y vive en cada uno de nuestros corazones. Entonces, para nosotros vale más la muerte de Cristo. Y esto, me quedé pensando en eso, y es verdad, porque fue por medio de su muerte que nosotros podemos renacer de nuevo. Ahora, aquel que no tenía pecado, fíjense, esto es bueno, esta frase me gusta, que aquel que no tenía pecado se identificó públicamente con aquellos que no tenían justicia. Vuelvo a repetir, aquel que no tenía pecado se identificó públicamente con aquellos que no tenían justicia. Él tomó nuestra vergüenza y la clavó en esa cruz. Colosenses 2:14 dice que todos nuestros pecados fueron clavados. El acta de decretos dice que fue ahí en esa cruz, y Dios ya no se acuerda de eso. Ese fue el hecho por el cual Jesús tenía que ser bautizado por Juan, para identificarse con nosotros los pecadores. Ahora vamos aquí a Marcos, a nuestro texto de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 9. Dice, aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego dice el versículo 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía de sobre de él. Fíjense, en el versículo 10 comienza diciendo, y luego. Esta es una marca de Marcos en todo el Evangelio.
esta palabra y luego se pronuncia más de 40 veces. De hecho, en la Biblia de las Américas esta frase se traduce como de inmediato. Dice, y de inmediato, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre de él. Aquí esta palabra abrirse en el versículo 10 es shizo, no sé si se pronuncia, es S-J-I-Z-O en el griego. Y significa dividir, romper, partir, rasgar. De hecho, esta palabra también se usa en Marcos 15:38 cuando Jesús murió y dice que el velo se rasgó. Esta palabra se usa también. Fíjense, teniendo en mente esta palabra, quiero que vayamos a Isaías 64:1. Isaías 64:1. ¿Puedes ponerla, por favor? Isaías 64:1. Dice, oh, si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, versículo 2. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las gentes temblasen a tu presencia. Ahora, ¿y esto qué? Se los quiero leer en otra versión traducción lenguaje actual, me gusta cómo lo dice. Dios nuestro, cómo quisiéramos que abrieras el cielo y bajaras haciendo temblar las montañas con tu presencia. Así tus enemigos te reconocerían como el único Dios. Esta palabra que vimos aquí en Marcos 1:10, que dice que vio abrirse los cielos, en Isaías 64 el pueblo estaba clamando, Señor, muéstrate. Si tan solo tú abrieras el cielo y bajaras a nosotros. ¿Qué creen? Lo hizo. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo hizo y de una manera pública. Dios mostró en el bautismo su deidad. Dios mostró en el bautismo quién era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios ahí mostró toda su deidad. Dios se manifestó. Dios lo reconoció ahí como el único Hijo a quien teníamos que obedecer y no hicieron caso. No lo vieron. Y ay, qué malos, ¿va? Pues nosotros no estamos tan lejos, porque el Señor nos habla por medio de su palabra. El Señor nos insiste, nos exhorta, nos amonesta, nos advierte, nos anima. Y parece, ¿dónde estás, Dios? Y tú y yo, Dios, háblame. Y el Señor te habla por medio de su palabra. ¿Y dónde estás, Dios? Oye, entonces, ¿para qué quieres los 66 libros de la Biblia? Muchas veces decimos, quiero ver a Cristo, quiero ver a Cristo. Aquí está Cristo en la palabra. ¿Quieres ver a Cristo? Ven a la Biblia. No hay otra manera. Ahora, dice aquí, esta es una muestra clara de que Dios comenzaba su ministerio, ¿sí? Jesús, Dios encarnado, el Verbo hecho hombre, estaba ahí. Dice, luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora, no está diciendo aquí que el Espíritu Santo sea una paloma, ¿eh? Aclaremos eso. No está diciendo que el Espíritu Santo sea una paloma. Marcos está tratando de que los lectores de este evangelio se identifiquen con lo que pasó desde la creación. Porque en Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí se acuerdan, verdad? Génesis 1, versículo 2.
Dicen que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esta palabra de Génesis 1:2, cuando dice movía, esta palabra en el hebreo significa empollar. También se traduce como revolotear. Y se traduce también, dice aquí en el diccionario Vine, dice que implica la acción de un ave cuando cubre a sus polluelos. Y es hermoso, hermanos, porque desde el principio de la creación vemos cómo Cristo se manifiesta. En Génesis capítulo 1 está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y en el bautismo de Jesús vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Imagínense, o sea, cómo Dios, aquí está Marcos por medio de este escrito, está queriendo que vean, oye, Jesús está mencionado desde el principio de la creación y no lo vieron. Y no lo vieron. Y mis hermanos, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y parece que no lo estamos viendo. Un mundo totalmente lleno de porquería y tú y yo como si nada. Un mundo lleno de pecado y nosotros estamos insensibles a eso, no pasa nada. Un mundo que nos jala, que nos absorbe, y en vez de buscar la palabra de Dios, en vez de venir a sus pies, me dejo arrastrar. Como dijo Pablo, como niños fluctuantes, dejándose llevar por cualquier doctrina. No, hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos en Cristo? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí congregándonos? ¿Y seguimos siendo niños espirituales? El hecho de que lleve 7, 8 o el tiempo que hay en la congregación no nos hace maduros espirituales, sino el hecho de obedecer a Dios. No importa, a Dios no le importa los años que lleves congregándote, sino cuánto obedezcamos. Eso es lo que a Cristo le importa, eso es lo que a Jesús le importa. Quería conectar la creación con el bautismo de Jesús. La Trinidad se manifiesta en las dos y no lo vieron. Los judíos, los pueblo de Israel no pueden ver a Cristo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando hay muchísimos pasajes que hablan de Jesús y no lo pueden ver. Y tú y yo, hermanos, que tenemos la palabra viva, que hemos visto milagros ante nuestros ojos, que Dios nos ha devuelto a nuestra familia, que Dios te ha dado un trabajo, que te ha devuelto a tus hijos, a tu esposa, que te ha hecho renacer a una nueva vida, que te sacó del alcohol, de las drogas, de donde te haya sacado, y sigues insistiendo en tu pecado. ¿Cómo es posible? Vamos aquí a Isaías 11:2. Isaías 11:2. Isaías 11, versículo 2. Dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si es cierto que tú y yo hemos nacido de nuevo, esto debe abundar en nosotros. Si es que realmente hemos nacido de nuevo. Ahora, algo impactante que me llama la atención aquí en Marcos capítulo 1, el texto que estamos leyendo. Jesús, antes de comenzar su ministerio, hermanos, antes de comenzar su ministerio, todo lo que iba a hacer, los milagros, el predicar, el ir y sanar enfermos y echar fuera demonios, y todo eso que iba a hacer, primero tuvo que ser lleno del Espíritu. Tuvo que ser lleno del Espíritu.
Fíjense, vamos aquí a un pasaje paralelo en Lucas 3. Lucas 3, versículo 21 y 22. Lucas 3, versículos 21 al 22. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, esto es algo que no está en el Evangelio de Marcos, pero Lucas sí lo menciona. Dice: orando, el cielo se abrió. Y después dice: y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal. Sigue diciendo: como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, esto es de suma importancia, porque Jesús, antes de comenzar su ministerio, tenía que estar lleno del Espíritu. Vamos a ver varios versículos aquí rápidamente. Aquí mismo, Lucas 4, versículo 1, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14: y Jesús volvió en el poder ¿de quién? Del Espíritu a Galilea. Versículo 16 al 19: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero para poder hacer todo esto, ¿qué decía? Que tenía que estar ¿qué? Lleno del Espíritu. Y esto nos lleva a reflexionar, porque esto tiene que ser un ejemplo para nosotros. Si Jesús, siendo Dios, tuvo que buscar la presencia del Espíritu para poder realizar milagros, para poder predicar, para poder hacer todo lo que conllevaba su ministerio, ¿qué te hace pensar que tú y yo podemos vivir y estar y hacer las cosas y servir y venir a cantar y venir a predicar y servir en donde el ministerio que tú quieras sin estar llenos del Espíritu? Jesús lo hacía. Él tenía que estar lleno del Espíritu. ¿Se acuerdan cuando estaba rodeado de mucha gente? En muchas partes de la Biblia, de los evangelios, se menciona, dice que se apartaba y se iba a un lugar a orar. ¿Sí se acuerdan? Muchas veces lo hizo. ¿Y por qué nosotros no? Si Él, siendo Dios, y tú te levantas en la mañana y gracias, Señor, por este nuevo día tan hermoso y maravilloso. Amén. Y veo mi versículo del día en la aplicación de la Biblia. Y ya. Eso es ser lleno del Espíritu. Y todavía nos preguntamos por qué nos va mal. Pues porque no estamos buscando la presencia de Dios. Ahora, ¿tienen idea de qué significa esto? De que Jesús tenía que ser lleno del Espíritu. Nos tiene que hacer reflexionar que tú y yo no podemos hacer nada, escúchenme bien, nada, absolutamente nada, sin dependencia de Dios. Por eso dice Juan capítulo 15: apartados de mí, nada pueden hacer. ¿Por qué piensas o por qué pienso que apartándote del camino del Señor vas a poder hacer lo que tú quieras? No, error. Vas a ir, pero directo a la perdición, ahí sí.
Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Si nosotros somos malos y el único bueno es Cristo, ¿a quién tengo que buscar? A Cristo. Porque en mí solamente hay maldad. Yo no puedo hacer las cosas por mí mismo. Tengo que estar lleno del Espíritu Santo, hermanos. No podemos, todos los que tú ves predicar, no podemos estar aquí parados si no buscamos a Dios antes. No podemos servir si no buscamos al Señor. Y si lo hemos hecho, es por la misericordia de Dios que seguimos aquí. Porque no podemos estar jugando. Dios no puede ser burlado. No podemos estar aquí un domingo y aparentar, sí, amén, santo, santo es el Señor, y al otro día o en la semana me voy a beber, o me voy con los amigos, o me voy a hacer otras cosas. No. Eso no es una vida cristiana. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Muchas veces yo recuerdo que en el estudio de varones, mi pastor Gustavo siempre decía algo y a mí me llegaba y me dolía, pues, porque era la verdad. Andaba todo chuecote. Y siempre me acuerdo que decía, si estás haciendo esas cosas, ni te digas que eres cristiano. Y decía, me llegaba. Pero es la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Por causa de ustedes, mi nombre es vituperado. Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo. ¿Qué clase de embajadores? ¿Qué clase de representantes somos de Cristo en esta tierra? ¿Realmente lo estamos buscando? Vuelvo a repetir, si Cristo lo hacía, ¿qué te hace pensar que tú y yo no necesitamos de Él? Vamos aquí a Hechos 4:31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Para todo lo que vayamos a hacer, necesitamos estar llenos del Espíritu. ¿Cómo? Ya nos los han enseñado, por medio de la oración, por medio de meditar, escudriñar su palabra. No tiene que ser una carga, no es que mañana me tengo que levantar temprano y al rato tengo que orar y al rato tengo que leer y estudiar. No. Dice la palabra en el Salmo 37, deleítate. Y esa palabra deleitar hace referencia a desear algo intensamente, que tú desees llegar en la noche y voy a buscar a papá y voy a orar y le voy a decir cómo me fue y cómo me siento y qué me está pasando, y venir a la palabra y Señor, ¿qué me quieres decir? A ver, contéstame, quiero escucharte. Eso es desear. Eso es deleitarse en el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste y lloraste y clamaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Hay un escritor que se llama Francis Schaeffer. A lo mejor muchos lo conocen. Es cristiano. Y me impactó esto que dice en su libro. Dice, si Dios se le ocurriera borrar de la Biblia todos los versículos que habla del Espíritu Santo y borrar de nuestras memorias que existía un Espíritu Santo y quitarnos el Espíritu Santo, dice él, muchos ni nos daríamos cuenta porque no dependíamos del Espíritu Santo. Está fuerte, ¿no? Pero es real. Iglesia, es momento de despertar.
Es momento de realmente levantar ese estandarte con la bandera de no solamente gritar, soy cristiano, no, poner por obra lo que Cristo nos dice. Vamos rápido a Marcos capítulo 1, versículo 11. Dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús también recibió plena aprobación del Padre de que Él era el Hijo de Dios. Si nosotros leemos en Mateo 21, 23, muchos fariseos le dicen: ¿quién eres tú? Y Jesús los cuestiona: ¿acaso no estuvieron o no supieron del bautismo? Así les dice, ¿no? Como haciendo referencia, o sea, ya se les dijo, cabezones, ¿quién soy? Y así nos pasa a nosotros. Se nos olvida quiénes somos, si es que realmente somos hijos de Dios. Y dice su palabra que en Él, o sea, todos, si es que realmente estamos en Él, no hay condenación. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, me recuerda aquí cuando dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Me recuerda la historia de Isaac con Abraham. ¿Se imaginan? A mí me impacta porque iba subiendo. Imagínense, Abraham de 100 años y la esposa de 90. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero Dios les dio la promesa del hijo, ¿no? Y después, imagínense, después de que Dios le había prometido al hijo, dice: ahora ven y sacrifícalo. Iba subiendo y yo no soy padre, ¿verdad? Pero muchos de aquí sí. Yo no puedo imaginarme qué habrá sentido Abraham en ese momento, que iba con su hijo al sacrificio, y cuando Isaac le dice: oye, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Se imaginan? Yo me imagino con un nudo en la garganta Abraham, ¿no? Dios proveerá. Y subieron y lo tenía que sacrificar, pero Dios vio la obediencia de Abraham. No sé de qué manera habrá pensado Abraham en ese momento. No sé qué habrá pasado por su mente. Pero me sorprende porque les dijo a los que iban con él, dijo: espérenos aquí abajo y volveremos. O sea, qué fe de Abraham. Él no sabía cómo le iba a hacer Dios, porque Dios se lo había prometido. Y luego le dice: sacrifícalo. Dice: bueno, voy a ir. No sé de qué manera Dios lo va a hacer, pero Él me prometió este hijo. Hermanos, Dios a nosotros nos ha dado, dice en su palabra, grandísimas promesas. Tu vida y mi vida está escondida con Cristo Jesús en este libro. ¿Quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti? Ven a la Biblia, ven a su palabra. Dios entregó lo más preciado que Él tenía para rescatar a lo más vil de este mundo. Dios entregó lo más precioso, que era su hijo, para salvar una bola de pecadores. Es por gracia. Todos los que estamos aquí estamos por gracia. Mis hermanos, cuando alguien viene a Cristo, Dios nos adopta como hijos por causa de su Hijo amado. Esto es hermoso. Él nos adopta. El día de hoy que estamos escuchando que Dios nos recuerda ese bautismo que Él tuvo, que Dios nos recuerda que Dios se manifestó, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que nos recuerda que Él murió,
y que nosotros hemos muerto con Él en el bautismo y hemos resucitado junto con Él, y que ahora somos nuevas criaturas, y que dice la palabra en Romanos 7, versículo 6, que ya no estamos sujetos a esas pasiones que antes teníamos. La pregunta aquí es, a partir de ahora, ¿cómo va a ser nuestra vida en Cristo? ¿Cómo va a ser tu vida y mi vida en Cristo? Él ya se manifestó a cada uno de nosotros, y Él nos recuerda: yo di a mi Hijo, el que no merecía morir, al más precioso, al amado, en quien tengo complacencia, lo di por ti. ¿Qué estamos haciendo con ese regalo tan hermoso? ¿Qué estamos haciendo con todo esto que Dios nos da? ¿Realmente estamos siendo agradecidos con el Señor? ¿O nos vale? Y estamos llevando una vida como a cada uno le parece. En el libro de Jueces hay una frase que siempre se repite, y es que cada uno llevaba su vida como bien le parecía. Que nosotros no seamos así. Y si hoy el Señor nos está hablando, es el momento de arrepentirnos. Cuando escuches la voz de Dios, dice en Hebreos 3, no endurezcas tu corazón. Mis hermanos, Cristo está vivo. Cristo vino a esta tierra y murió por ti, murió por mí, y está esperando a que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente. Él nos ama, Él nos abraza. Cuando tú te sientes triste, cuando hay problemas, cuando hay situaciones adversas en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, económicas, sea lo que sea que tú estés pasando, no estamos solos. Jesús prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y si Él lo cumplió, es que lo va a hacer. No dudemos, hermanos. Tengamos fe y creamos con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Padre. Gracias te damos por este momento. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre es viva, siempre es eficaz, Señor, y que siempre redarguye y siempre nos exhorta, siempre penetra en lo más duro de nuestro corazón. Tú sabes, Dios, tú sabes cuáles son nuestras carencias. Tú sabes cuáles son nuestras debilidades, Padre. Y te suplicamos, Dios, que nosotros podamos reconocer lo que tú hiciste. La representación de ese bautismo, Señor, tú nos los has recordado. Que tú moriste por cada uno de nosotros que somos pecadores, que no merecíamos nada, Señor, que nosotros merecíamos el infierno, pero que tú moriste en esa cruz para salvarnos y para tener una vida eterna en ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos y reconocemos que somos inmerecedores de tu amor. Pero gracias porque a ti te plació, por el puro afecto de tu voluntad, Señor, salvarnos a nosotros. Y te rogamos que si hemos pecado, Señor, que si nos hemos apartado de ti, nos hemos alejado, si hemos hecho cosas que a ti no te agradan, te pedimos perdón en esta tarde. Y te rogamos que tú nos limpies, Señor, y que tú pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer, para seguirte cada día, Señor, en este caminar. Que tú nos muestres, que tú nos enseñes, que tú nos encamines por ese camino que solamente tú puedes dar, Señor. Gracias pues te damos por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.